Hola, buenas. Vamos a ver un nuevo video tutorial, el siguiente video tutorial, donde analizaremos cómo implementar con detalle la consulta de un juego. Ya tenemos operativo toda la consulta de todos los juegos, tenemos operativo el filtro para poder ejecutar la consulta seleccionando un filtro previo. Y lo que vamos a hacer ahora es activar el botón de detalle, que ya lo tenemos activo. Básicamente el botón de detalle ya nos traslada a la vista de consulta de detalle de juego. Y digamos que ya nos traslada el... Llegamos a la vista de detalle y en la URL vemos el ID del juego que queremos consultar, que corresponde a la clave primaria de la tabla juego. Esto ya lo tenemos confeccionado. Simplemente que el dato, la información que vemos ahora mismo en la pantalla de detalle, pues es una información estática y vamos a sustituir esta información por la información que corresponde al juego que nos llega, cuyo ID nos llega por la URL. Por lo tanto, tenemos que hacer una consulta de nuevo a la base de datos para obtener en concreto los datos de este juego. Antes de empezar, me podríais preguntar o os podríais preguntar, bueno, ¿y por qué hay que realizar una nueva consulta? Si realmente en esta pantalla, la de consulta de todos los juegos, es cierto que la información que mostramos en cada ficha es una información muy particular, muy concreta del juego. No mostramos toda la información, por ejemplo, la sinopsis no la mostramos, pero realmente sí que tenemos esa información, porque la consulta que estamos realizando para completar esta pantalla, si nos acordamos, era de nuestra API, accedíamos al endpoint tipos barra juegos. O sea, realmente de cada juego obtenemos toda la información, incluso la sinopsis y el resto de información que ahora mismo no estamos visualizando en esta ficha. Por ejemplo, podríais preguntar, bueno, ¿y no sería más fácil cuando accedemos a esta pantalla, en vez de realizar una nueva consulta, por lo tanto una nueva petición al servidor, directamente pasamos toda la información del juego? ¿Y podríamos hacerlo? Pues sí, podríamos hacerlo, pero no es recomendable. Y no es recomendable por la siguiente razón. Imaginad que estamos en esta pantalla y hemos consultado todos los juegos y los tenemos aquí presentes y por motivo que sea, pues bueno, nos ausentamos, nos vamos a comer y tardamos 3 horas en volver de comer. Y mantenemos esta pantalla. Mientras no actualicemos la pantalla, esta es la consulta que hemos realizado hace 3 horas. Pero no quiere decir que esta consulta, en el momento en que regresemos, en que volvamos a estar delante del terminal, corresponda a la situación real que tenemos en la base de datos. ¿Por qué? Porque cualquier usuario desde otro terminal puede haber editado cualquier juego, por ejemplo este, puede haber ido a la ficha, a la pantalla de mantenimiento, cambiar algunos datos del juego, incluso eliminar el juego. Por lo tanto, vamos a ponernos el caso peor, el caso que eliminemos el juego, que un usuario elimina el juego, borra el juego de la base de datos. Mientras no refresquemos la pantalla, nosotros lo veremos aquí. Si pulsamos al botón de ver más y lo único que hacemos es enviar todos los datos del juego que ya tenemos a esta pantalla para visualizarlos, pues sí, visualizaremos los datos del juego de un juego que ya no existe. La única forma de que nos enteremos de que este juego ya no existe es realizar una nueva consulta en el servidor utilizando nuestra API, una consulta individual del juego que tenga el ID, en este caso el ID 12, y si realizamos esa consulta, sí que veríamos, primero, que si el juego no existe porque ha sido borrado, no nos devolverá nada. Nos devolverá un array vacío. Y si el juego sigue existiendo, pero alguien ha cambiado los datos, ha cambiado el año de comercialización o la compañía o cualquier otro dato, lo veremos actualizado. Veremos la información reciente, la más reciente. Por lo tanto, se recomienda que las consultas de detalle, aunque tengamos toda la información, que a veces eso no es así, a veces no tenemos toda la información, pero aunque la tengamos, se recomienda que se vuelva a realizar una petición al servidor para traernos exactamente los datos que en ese momento están en la base de datos. Vale, aclarado esto, pues vamos a implementar la consulta de detalle. Pues para eso, como no, tenemos que editar nuestro fichero en componentes, juegos, vamos a consultar detalle juego, vamos a abrir la plantilla HTML y la clase del componente, como siempre. La plantilla HTML, si le echamos un vistazo, pues veis que efectivamente únicamente tiene información estática de uno de los juegos que tenemos y se trata de cambiar todos estos literales fijos por literales que obtendremos de la base de datos. Lo haremos después. Vamos a fijarnos en este componente.
en la clase del componente y vamos a ir añadiendo todo lo que necesitaremos. Bueno, pues necesitaremos en primer lugar un atributo, una propiedad de la clase para guardar los datos del juego. Una propiedad que tiene que ser pública porque este atributo lo tendremos que utilizar luego en la plantilla para mostrar los datos. Le vamos a llamar juego, que es lo lógico. El tipo de dato. Bueno, pues ¿qué tipo de dato ponemos? Vamos a ver nuestra carpeta modelos. Tenemos un modelo que se llama tipo, que no nos sirve porque ya lo hemos utilizado y únicamente lo utilizamos para confeccionar la combo, en la cual solo necesitamos el ID tipo y el tipo. Obviamente este modelo se ve claramente que no lo necesitamos. Tenemos otro modelo que se llama tipo juego, que es el que hemos utilizado para confeccionar la lista de juegos en la pantalla de consulta de todos los juegos, en el cual nos viene el ID tipo, el tipo y un array con todos los juegos que pertenecen a ese tipo. ¿Nos podría servir? Sí y no, porque realmente lo que queremos ahora es consultar el detalle, exclusivamente el detalle de un juego, pero por su ID, por el ID del juego. Y este modelo, recordad que el endpoint que estamos utilizando de nuestra API no hace consultas por ID de juego, hace consultas por ID del tipo y para ese tipo nos trae todos los juegos. Por tanto, no nos sirve tampoco este modelo. Vamos a crearnos un modelo especial con lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues en principio sería esto de aquí. El ID del juego, nombre, año, compañía, portada, sinopsis, fecha alta, ID tipo, pero también necesitaríamos no el ID tipo, sino la descripción del tipo. Y vamos a echar un vistazo a los endpoints que nos ofrece la API que confeccionamos en su día. Si vamos al navegador, recordad que uno de los endpoints era el siguiente, API/juegos, que nos consultaba todos los juegos. Vamos a darle formato al texto. No es realmente lo que queremos, porque para consultar todos los juegos estamos utilizando otro endpoint distinto, que es el que parte de la tabla de tipos. Pero sí tenemos un endpoint que es /juegos/ y el ID del juego que queremos consultar. Por ejemplo, el 15. Y esta API nos hace la consulta individual de un juego y nos entrega la API este array, siempre nos entrega un array. Está claro que este array solo va a tener un elemento porque es un juego por su clave primaria, consulta de un juego por su clave primaria, nos va a traer solo un elemento que es un objeto y este es la sintaxis y la estructura de este objeto, los datos que pertenecen a la tabla de juegos y luego un atributo, una propiedad adicional que se llama tipos con los datos que tenemos en la tabla de tipos. Pues este es el modelo que tenemos que construirnos. Por lo tanto, vamos a Visual Studio, este tipo juego lo cierro, vamos a abrir el terminal del Visual o el CMD del sistema y vamos a crearnos una nueva interface ng GI que le vamos a llamar, bueno, cuidado, en la carpeta modelos, que no se nos olvide, sino la va a crear directamente en la carpeta app y le vamos a llamar juego. Vale, ya la tenemos creada, pues vamos a cerrar esto y vamos a abrirlo. Y vamos a empezar a crear pues las propiedades de esta interface, que será la interface que vamos a utilizar para el modelo de datos que necesitamos para un juego, que es por una parte ID juego, que será de tipo number, el nombre del juego de tipo string, el año de tipo string también, está en la base de datos como un string, no está como un numérico, la compañía de tipo string, las portadas tipo string, casi todo es tipo string, la sinopsis tipo string, tenemos fecha alta que nos lo entrega la API. Después igual no lo utilizamos, pero bueno, es un dato adicional que nos entrega, que es de tipo string. El ID tipo, que es de tipo number. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso que no nos dejemos nada. ID juego, nombre, año, compañía, portada, sinopsis, fecha alta y de tipo. ID juego, nombre, año, compañía, portada, sinopsis, fecha alta y de tipo. Vale, vamos bien. Luego una propiedad adicional que se llama tipos, que es un objeto en el cual tenemos de nuevo el ID tipo
que es tipo number, y el tipo, que es un string. Pues fijaos que acabamos de modelar, utilizando una interface, la respuesta de la API. Los atributos, las propiedades de esta interface coinciden con las propiedades que nos entrega la API. Por tanto, ya hemos creado el modelo que utilizaremos para el tipo de dato que necesitamos en este nuevo atributo, propiedad que hemos añadido en la clase del componente. Vale, pues vamos a utilizar este modelo juego en la clase del componente. Pues este atributo, esta propiedad juego, vamos a decir que es de tipo juego. Recordad que se tiene que importar. Este error ya sabemos por qué aparece, nos está indicando que como cualquier propiedad de una clase hay que inicializarlo en el constructor. Pues vamos a crear el constructor y vamos a inicializar esta propiedad. Vale. ¿Y cómo la inicializamos? Pues fijaos que hasta ahora las propiedades que hemos utilizado eran un array de algo. Un array pues, de tipos, un array de tipo juego, un array de cualquier cosa. Cuando el tipo de dato es un array es muy fácil inicializarlo, porque si no tenemos todavía los datos verdaderos, los datos reales que vamos a utilizar para luego trasladarlos a la plantilla, pues un array, si esto fuera un array, podremos inicializarlo de esta forma sin problemas. Pero como no es un array, no queremos que sea un array, podría ser un array sin problemas, pero no quiero que sea un array. Quiero que sea directamente el objeto con los datos del juego. Tanto no lo podemos inicializar así. Podríamos inicializarlo, podéis pensar, bueno, pues lo inicializo como un objeto vacío. Imposible, porque en cuanto decimos que es de tipo juego, lo que tenemos que crear es un objeto con exactamente todos los atributos que tenemos aquí. Todos. ¿Qué quiere decir esto? Que si queremos inicializar este objeto, tendríamos que hacer lo siguiente. Copiarnos todos los atributos. Vamos. Y decir, bueno, pues id de juego es un numérico. Bueno, pues lo voy a inicializar con 0. Nombre es un string, pues por ejemplo con abrir cerrar comillas. Año un string, abrir cerrar comillas. Fijaos que según voy añadiendo valores cuyo tipo de dato coincida con el tipo de dato que espera recibir la propiedad, ya no vemos que el rojo, que esté subrayado en rojo. El resto siguen subrayados en rojo, porque bueno, pues es una tarea muy monótona que luego vamos a borrar, no lo vamos a hacer así, pero bueno, simplemente para que veáis. Y de tipo pues 0, aquí de tipo 0 y tipo string. En cuanto completo todo, fijaos que ya no tenemos el error, porque hemos inicializado esta propiedad juego, que es de tipo juego, utilizando el modelo juego con todos los datos inicializados a valores, digamos, por defecto, valores inofensivos. Sé que no hay una clave primaria que sea 0 y todo el resto de datos con una cadena vacía de caracteres. Como podéis comprobar, esto es súper engorroso, no merece la pena, es de hecho muy sucio, por lo tanto no lo vamos a hacer así. ¿Y cómo vamos a inicializarlo? Pues simplemente con el sencillo truco de que acepte dos tipos de valores. Este atributo juego va a aceptar dos tipos de valores, o bien un tipo de valor que sea el objeto, nuestra interface juego, o bien el valor null. En cuanto decimos que puede aceptar el valor null, pues ya podemos poner aquí this juego igual a null y fijaos qué forma tan rápida y tan elegante estamos inicializando nuestra propiedad juego. Vale, ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos de alguna forma recuperar, vamos a la pantalla, fijaos que el ID del juego que queremos consultar nos llega por la URL, el 12, el 1, el 6, el 300, pues de alguna forma tendríamos que recuperar este valor de la URL para poder realizar la consulta utilizando la API. Pues vamos a ello. Vale, vamos a crearnos otra propiedad, que esta puede ser privada porque creo que no la vamos a utilizar fuera de la clase, que le vamos a llamar ID juego, por ejemplo, y que sea de tipo number. Por supuesto, nos está diciendo que tenemos que inicializarla. ¿Y dónde lo vamos a inicializar? En el constructor. Vamos a poner aquí this.idjuego
De momento le voy a poner un 0 para que no nos dé error, pero obviamente este ID juego tendremos que informarlo con este valor que recibimos por la URL. Vale, por tanto, tenemos que recuperarlo de la URL. Y para recuperarlo de la URL tenemos que utilizar, como no, una clase específica de Angular que se llama ActivateRoute, la clase. Esta clase, que está perdida en el core de Angular, en alguna de las librerías, no nos importa dónde, pero ya os digo yo que esta clase tiene el decorador inyectable. Si tiene el decorador inyectable, quiere decir que si queremos crear una instancia, un objeto de esa clase, en este caso para poder acceder a los parámetros de la ruta, podemos utilizar la inyección de dependencias. Es decir, necesito esta clase porque quiero acceder a la ruta, a los parámetros de la ruta. Pues en el constructor nos creamos una propiedad private que le llamaremos ruta y que será del tipo ActivateRoute. Aquí lo tenéis. Se ha hecho el correspondiente import de la librería Angular Router y ya podemos utilizar esta propiedad. Para acceder a la ruta necesitamos el parámetro de la ruta. Ahora veremos cómo se hace. Pero ya aprovechando que estamos viendo esta clase y repasando un poco en qué consiste la inyección de dependencias, lo veremos después. Lo dejo así. No he dicho nada. Lo veremos cuando tengamos que, como tendremos que utilizar también el servicio que realiza la consulta en la base de datos, que también tendremos que inyectarlo utilizando la inyección de dependencias, lo comentaremos entonces. Vamos a seguir con lo que íbamos. Vale, pues ¿cómo recupero el ID de la ruta? Pues en vez de informarlo a 0, vamos a poner aquí, no quiero informarlo a 0 porque es absurdo. Vamos a utilizar this.ruta.snapshot, uno de los propiedades que tiene este objeto, .params, otra de las propiedades que tiene este objeto, y aquí pondremos el nombre del parámetro que queremos recuperar, que se llama ID. Y para que y si no nos lo creemos que esto funciona, vamos a hacer un console log de this.idjuego para que veamos que funciona perfectamente. Vale, nos vamos a nuestra pantalla, abrimos la consola con F12, veis aquí el 12, vamos a refrescar para que, bueno, vamos a limpiar. Vamos a ir a la pantalla de consultar de todos los juegos, vamos a seleccionar el primero, por ejemplo, que es el 4, veis que la ruta juego /4 y efectivamente estamos recuperando el ID del juego. ¿Por qué utilizamos params ID? Pues bueno, params es recuperar parámetros de la ruta. Si la ruta tuviera más de un parámetro, pues pondríamos params ID, params el nombre del segundo parámetro, como se llame, params el nombre del tercer parámetro. ¿Y por qué ponemos aquí ID? ¿Esto es porque lo he inventado yo? ¿Porque le he puesto ID porque quiero llamarle así? No, no es que quiera llamarle así. Se llama ID porque cuando en su día creamos la ruta, voy a abrir el fichero approutes.ts, que hace ya varios videotutoriales que lo creamos. Cuando creamos la ruta asociada al detalle de juego, que carga el componente detalle juego component, fijaos que la ruta era juego barra y el parámetro que vamos a pasar por la ruta le dimos el nombre de ID. Por lo tanto, si aquí ponemos ID, lo tenemos que recuperar como ID. Si aquí le hubiéramos puesto ID juego, pues aquí lo tendríamos que recuperar como ID juego. Por lo tanto, es la forma de conectarlo todo, que en Angular hay que tener mucho cuidado porque todo está conectado. No hay nada improvisado ni nada al azar. Vamos a dejarlo como estaba. Me gusta más ID, más sencillo. Cerramos el fichero de rutas. Quitamos este console log porque ya hemos visto que funciona. Vale. Y una vez que tenemos el ID del juego a consultar, pues lo que tenemos que hacer es realizar una llamada al servicio para poder ejecutar nuestra API, para poder utilizar el endpoint adecuado de la API para que nos traiga los datos del juego. Bueno, pues que vamos a editar el servicio. Primero, el servicio es juegos service. En juegos service ya tenemos un método que es el método consulta tipos juegos, que es el que utilizamos en la pantalla de consulta de todos los juegos, pero nos falta un método. Vamos a añadir un método nuevo
que tiene que ser público, claro, que le vamos a llamar consulta juego. Este método tiene que recibir un ID, que va a ser el ID del juego a consultar, le pondremos ID juego o ID, como queráis, que es de tipo number. Y como ya conocemos cómo funcionan estos métodos del servicio, que nos van a entregar un observable al que tenemos que suscribirnos, pues ya directamente aquí le indicamos que el return de este servicio va a ser de este método va a ser un objeto observable, o si lo escribo bien, observable. Nos va a entregar un array de tipo juego, que lo tenemos que importar, por eso me aparece en rojo, juego, que no lo he importado ahora. ¿Por qué un array? Recordad lo que hemos visto antes. Aunque consultemos un único juego, siempre nos entrega un array, siempre nos entrega un array. Que solo va a tener un elemento, es cierto, pero es un array. Por lo tanto, nos va a entregar un array de tipo juego. Este método, el return, hasta que no pongamos el return, va a aparecer todo esto en rojo. Pues this.http, creo que le llamamos http.get. Tenemos que volver a indicar aquí el tipo de dato que nos va a retornar, que ya hemos dicho que es un array de tipo juego. Y aquí la API que vamos a utilizar. Vale, la API que vamos a utilizar no es API tipos. Vamos a ver el fichero. Tenemos un fichero de entorno y dentro de este fichero de entorno, de esta carpeta entorno, tenemos un fichero constantes que creamos también en un video tutorial anterior. Hasta ahora estamos utilizando esta API, este endpoint, API barra tipos barra lo que sea. Pero ahora queremos utilizar el API barra juegos barra, en este caso barra el ID del juego que queremos consultar. Por tanto, esta es la API que queremos utilizar, API juegos. Vale, pues sin problema. Ponemos la interpolación de variables en los templates string y aquí indicamos que queremos acceder a la API juegos, que por supuesto hay que importarla. Y este API juegos tenemos que indicarle, dijimos que es API barra juegos barra algo más. Pues tendremos que enviarle también el ID del juego que nos llega por parámetro, en minúsculas. Pues ya tenemos la respuesta del servicio asociada al método consulta juego. Vale, pues una vez que está, vamos a cerrar esto. Aquí creo que si todo va bien no tendremos que modificar nada más. Bueno, lo voy a dejar abierto por si acaso. Y vamos de nuevo a la clase del componente. Y ahora tenemos que llamar a este método del servicio. Vale, ¿y dónde lo vamos a llamar? Pues bueno, lo podríamos llamar aquí en el constructor sin problema. O sea, inicializamos el atributo a la propiedad juego a null y una vez que tengamos el ID del juego a consultar, pues aquí a continuación podríamos llamar al método del servicio sin problemas. Pero también podemos utilizar el método que vimos en el otro componente, que es el ng-onInit. Y aquí llamaríamos al método del servicio, al método que acabamos de crear. Como ese método está en el servicio juegos service y el juegos service tenemos que instanciarlo, tenemos que instanciar un objeto de esa clase utilizando inyección de dependencias, pues podemos hacerlo aquí en el constructor sin problema. Una coma y el siguiente, bueno, pues le llamaremos servicio juegos y es de tipo juegos service. Vale, pues ya tenemos un objeto servicio juegos de tipo juegos service, que es un objeto de esta clase y ya podemos utilizarlo. Como os he comentado antes, hay una variante que podéis escoger la que más os gusta. Desde Angular 17, creo que recordar que es la versión 17, la inyección de dependencias funciona o bien en el constructor, que es la forma típica, pero si el componente fuera muy complejo y necesitamos muchas clases de Angular instanciadas con inyección de dependencias, los parámetros del constructor pueden ser difíciles de leer. Aquí vemos que hay ya dos parámetros que utilizan la inyección de dependencias, pero si fueran 4, 5 o 6, pues a veces son difíciles de leer. Entonces, aprecio una alternativa
a partir de Angular 17, que es la que vamos a utilizar aquí, simplemente para que veáis las dos alternativas. Esto lo voy a borrar, que es aquí crear el atributo private servicio juegos igual, y aquí ponemos una función de Angular que se llama inject, y aquí ponemos el juegos service, el nombre de la clase que queremos inyectar. Inject aparece en rojo porque hay que importarlo. Siempre que veáis en rojo no se encuentra el nombre inject, pues seguramente es que hay que hacer un import. El import, bueno, yo sé que el import hay que hacerlo aquí porque creo que inject es de Angular Core, pero si no lo sabéis, pues borráis unas cuantas letras, volvéis a empezar, seguís escribiendo y lo escogéis de aquí. Ojo porque tenemos el inject de Angular Core, el de Angular Core Testing y este de aquí, que es este de aquí, el primero. Ya no está en rojo. Hay que importarlo todo, ya sabéis. Bueno, pues son dos formas de utilizar reyes de dependencias, o bien como parámetro en el constructor, o bien utilizando la función inject, la que más os guste. No hay diferencia significativas entre una y otra, salvo que esta se lee mejor, porque tenemos los atributos, cuando creamos las propiedades del objeto, las creamos en el lugar que toca, que realmente es justo entrar en la clase. Vale, pues ya podemos utilizar nuestro servicio. ¿Y cómo lo utilizamos? Pues ya lo sabéis. Dentro del ng-init, servicio juegos. Dentro de servicio juegos vamos a ejecutar el consulta juegos. Tenemos que pasarle el ID del juego, puesto que la respuesta al return de este servicio, de este método del servicio, es un observable, pues tenemos que suscribirnos al observable. El parámetro de la suscripción es un objeto con el método next. Todo ha ido bien. Bueno, pues si todo ha ido bien, me va a entregar supuestamente un juego. Y de este juego voy a aprovechar para informar this.juego igual a juego. No me lo voy a dejar así. Y veis que, bueno, no me lo voy a dejar así, pero durante poco tiempo, porque ya veis que aquí algo que no le acaba de gustar. Y fijaos que, de nuevo, la ventaja de utilizar un editor inteligente. Nos está advirtiendo que el tipo de dato que espera recibir esta propiedad no coincide con el tipo de dato que está enviando, que estamos recibiendo del método del servicio. ¿Por qué? Porque thisJuego es de tipo juego, mientras que el dato que nos envía el servicio es un array de datos de tipo juego. Claro, un array no lo puedo asignar a este dato. Si aquí hubiera puesto esto, no hubiera habido problemas, pero como expresamente he dicho que no quiero que sea un array, pero recibimos un array, pues algo hay que hacer. Bueno, pues básicamente indicamos esto. Esto es un array que yo sé seguro que solo va a tener un elemento, porque es una consulta por clave primaria, por tanto le asigno el primer elemento de ese array, que es el objeto juego, directamente a mi propiedad juego, y ya está solucionado. Bueno, ya que estamos, pues el error, aquí lo mismo que ya hemos realizado en otros servicios. Vamos a poner primero un console log del error para ver qué ha pasado en caso de que algo no vaya bien. Y vamos a utilizar el cochambroso window alert, que ya sabéis que no deberíais utilizar en un entorno de producción, pero ahora en pruebas nos permitimos la licencia de utilizarlo. Algo fue malamente. Y en principio el servicio, ya tenemos la llamada al servicio realizada. Siguiente paso, pues bueno, una vez que tenemos esta propiedad juego, pues ya podemos ir a la plantilla HTML y empezar a sustituir todo esto por los datos que recibimos del servicio. Podríamos poner un console log aquí para asegurarnos que efectivamente recibimos el juego, pero vamos a aventurarnos, vamos a pensar que todo va a ir genial y vamos a pasar directamente a la plantilla para ir mostrando todos los datos que tenemos en esta propiedad. Vale, pues vamos a ello. Vale, pues empezamos por la imagen. Pues la imagen
será juego.portada. Y vemos que portada nos aparece en rojo. Esto es consecuencia del tipado de Angular, de TypeScript. Nos aparece en rojo y nos aparece el error, el mensaje, que el objeto es posiblemente nulo. ¿Por qué nos aparece en rojo? Porque hemos definido en la clase del componente, cuando hemos creado la propiedad juego, hemos dicho, esta propiedad puede ser de tipo juego o null. Puede tener cualquiera de los dos valores. Por lo tanto, en el componente, si es de tipo juego, no hay problema, porque el objeto juego tiene un atributo, una propiedad que se llama portada. Pero, ¿qué pasa si es de tipo null? Recordad que será de tipo null cuando entremos por primera vez al componente, porque cuando entremos al componente se va a cargar el componente antes de que se realice la petición al servidor. Recordad que son peticiones asíncronas. Por lo tanto, durante un segundo o una décima de segundo, no importa el tiempo, esta propiedad tendrá el valor null. Y tendrá el valor null porque en el constructor la estamos inicializando como null. Claro, sobre un valor null no podemos acceder a ningún atributo porque el valor null no es un objeto, por tanto no tiene atributos ni propiedades. Esto es lo que nos está indicando Visual Studio, que esta propiedad puede ser que no exista porque este objeto pueda ser nulo. Solución, pues indicarle a Angular con un interrogante que este objeto puede ser nulo. Y si es nulo, no se moleste en buscar una propiedad que sea de portada porque obviamente no va a existir. Por lo tanto, esto lo haremos con todos los propiedades. Vamos a ver el título. Pues el título será nombre, por supuesto, ya todas con el interrogante. Y por cierto, ya podríamos ir probando, porque vamos a entrar a cualquiera, bueno, cualquiera no, vamos a entrar a Target Renegade, y vemos que de momento el título correcto, aparece bien. La imagen ya no es la imagen por defecto que había antes, es la imagen que corresponde al juego. El resto de datos siguen siendo estáticos, pero vamos a ir cambiando uno a uno. Por cierto, ya que estamos en el nombre, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir un momentito, vamos a buscar un juego que esté en minúsculas, creo que había alguno por el final. Bueno, aquí están todos en mayúsculas, pero quiero recordar que este en la base de datos era minúsculas. Pulsamos ver más y veis que aparecen minúsculas. Bueno, en principio ningún problema. Pero si queremos que los títulos, el nombre del juego aparezca siempre en mayúsculas, aunque en la base de datos esté con minúsculas, recordad que esto ya lo hicimos en consulta de juegos, lo que tenemos que hacer aquí es utilizar el pipe uppercase. Angular tiene muchos pipes para transformar en mayúsculas, minúsculas, para trabajar con números, con porcentajes, con divisas, tiene muchísimos. Bueno, pues el uppercase, ya sabéis, transforma todo el texto a mayúsculas. O sea, el atributo, el valor de este atributo, de esta propiedad, sigue estando en minúsculas, pero simplemente que se visualiza en mayúsculas. ¿Por qué nos da error? Porque siempre que utilicemos un pipe, a partir de Angular 17 o 18, cuando los componentes funcionan standalone, tenemos que importarlo. Aquí en imports tenemos que poner uppercase pipe. Una vez que está importado, pues ya podemos utilizarlo. Veis que ya no aparece en rojo. Vale, año de comercialización. Pues lo mismo. Vamos a poner juego año. Vale, y aquí tenemos un problema. Tenemos un problema juego año. Y nos está diciendo, vamos a poner el cursor, que un expected token, bla, 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 un expected character ñ en la columna 9. Uf, pues no es un problema gordo, podríamos pensar. Porque claro, el atributo, la propiedad en la, base, en la columna, en la base de datos se llama año. En la respuesta de la API, de nuestra API de Laravel, cuando nos envía el JSON, los atributos, las propiedades de este JSON pone año. En el modelo que acabamos de crear hace nada, el modelo juego, en la propiedad se llama año. Por lo tanto, mientras estemos trabajando con la clase, pues no hay ningún problema en que se llame año. Pero en cuanto intentamos hacer un binding de una propiedad, de un objeto, del atributo año, o de cualquier atributo que tenga caracteres especiales, y la ñ es un carácter especial, los acentos también, lo que pasa es que no se suelen poner acentos en nombres de propiedades, pero igual otros caracteres que no forman parte del juego ASCII, pues esta sintaxis no nos vale. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarlo todo
y poner en vez de año utilizar otro nombre de atributo, empezando por la base de datos, en vez de año poner año o cualquier cosa, pues no, madre mía, eso sería una refactorización, una modificación súper importante. Simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar una sintaxis diferente, que es poner el nombre del atributo entre corchetes y con comillas. Y ya está. Esto lo podemos hacer con todos, ¿eh? No, independientemente de si tienen caracteres especiales o no. Lo podemos hacer con todos. Vamos a ver que funcione, que ahora entramos en el año. Bueno, no sé si es el 85. Vamos a escoger este 88. Vemos que aparece 88. Vale. Pues lo podemos hacer con todos los atributos, ¿eh? No hace falta que tengan caracteres especiales. Compañía, pues bueno, compañía tendremos que utilizar también esta sintaxis porque compañía tiene una ñ, compañía. Vale, tipo de juego, pues vale, tipo de juego será, aquí no hace falta utilizarla porque no lleva juego, tipos, punto, tipo. Y aquí vemos otro error cuando hemos escrito tipo. Vale, ponemos el cursor encima y ahora nos dice objeto es posiblemente undefined. Uy, aquí es algo diferente a lo que habíamos visto antes. Hemos logrado solucionar cuando el objeto juego puede ser null. Efectivamente, fijaos que ponemos el cursor encima de juego y ya nos indica visual. Puede ser de tipo juego o null. Vale, si es de tipo null está solucionado porque tenemos aquí el interrogante. Pero ahora ponemos el cursor encima de tipos. En teoría puede ser de tipo, nos dice que es de tipo string. Sin embargo, en tipo nos dice que el objeto es posiblemente undefined. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es posible que este objeto no esté. ¿Y cuándo es posible que este objeto no esté? Pues cuando este sea nulo. Fijaos que cuando tenemos un atributo que pertenece a un objeto y este objeto a su vez es un atributo, una propiedad, vamos a hablar mejor con el término propiedad. Tipo es una propiedad que pertenece al objeto tipos, pero es que este objeto tipos a su vez es una propiedad del objeto juego. Lo vemos claramente si abrimos de nuevo el modelo juego que hemos creado hace un momento. Estos son las propiedades del objeto. Pues una de las propiedades es tipos, que a su vez es un objeto que tiene dos propiedades más. Claro, si este objeto es null, el objeto juego es null, con el interrogante lo solucionamos. Ya nos intenta acceder a estas propiedades. Pero ojo, porque cuando una de esas propiedades es un objeto y el objeto es null, esta propiedad tiene el valor undefined. Por lo tanto, estamos intentando acceder a una propiedad que tiene el valor undefined. Undefined es que no tiene valor. El null, recordad, es un valor válido, el valor null. Pero el undefined es la ausencia de valor. Por lo tanto, estamos intentando acceder a una propiedad, en este caso la propiedad tipo, de un atributo, de una propiedad que es un objeto que puede ser undefined. Esto es el tipado de Angular, ¿eh? Vale. ¿Cómo lo solucionamos? Pues fijaos cómo lo solucionamos. Aquí indicamos una admiración. El interrogante es cuando un objeto puede ser null y el de admiración es cuando un objeto puede que no esté definido, que sea undefined. Si este objeto es null, tipos no existirá. Como no existirá, tendrá el valor undefined. Por lo tanto, estamos indicando no intentes buscar una propiedad tipo de un objeto que posiblemente no exista. Ni siquiera existirá en la propiedad tipos. Ni siquiera existirá. O sea, la diferencia es esta. Juego siempre va a existir, siempre. Con un valor que sea el objeto o con un valor que sea null, pero siempre va a existir. Pero tipos es posible que ni siquiera exista, porque si el juego tiene valor null, tipos no va a existir. Por lo tanto, en la admiración le estamos indicando a Angular que es posible que este no exista. Aquí veis un ejemplo de concatenar los dos tipos de posibilidades cuando un objeto tiene valor null o tiene valor undefined. Bueno, después de todo esto, vamos a ver la sinopsis. Sinopsis, vamos a... Uf, espera, que no quiero borrar más de la cuenta hasta aquí. Pues aquí pondremos juego.sinopsis, por supuesto con el interrogante, y creo que ya no tenemos nada más. Creo que estamos en condiciones de probarlo. Vamos a inicio, bueno, vamos a dejarla juegos Spectrum,
Target, Renegade, vamos a probar Sentinel, ver más, 24, vemos la imagen correcta, título, año, compañía, tipo de juego arcade, sinopsis, pues todo parece que está bien, todo parece correcto. Pronto podríamos dar por finalizado el vídeo, pero no es así, porque de nuevo tenemos que añadir algunas cosillas en aras de la usabilidad. Fijaos que cuando entramos a la pantalla de ver más, durante un momentito, aparece como que se quiere mostrar una imagen, pero no se llega a mostrar. Y esto aparece vacío. Digamos que vamos a probarlo con otro, con Robocop, ver más, ¿veis? Aparece, es cierto, ni llega a un segundo, debe ser 3 décimas de segundo, 4 décimas de segundo. Pero bueno, pero a veces, según cómo esté de sobrecargado el servidor o el número de peticiones que reciba, en vez de 4 décimas de segundo puede ser un segundo o 2 segundos. Bueno, pues no estaría mal, no estaría de más, perdón, que igual que hacemos cuando entramos a la pantalla de Juegos Spectrum, que durante un momentito aparece un mensaje esperando datos, pues aquí, perdón, aquí hagamos exactamente lo mismo, esperando datos y luego cuando con la respuesta del servidor mostremos los datos del juego o, cuidado, cuidado, porque ¿qué pasa si el juego no existe? Si el juego no existe, vamos a ver qué pasaría. ¿Cuándo el juego no va a existir? Pues bueno, incluso aunque lo seleccionemos de esta pantalla, podría darse el caso que el juego no existe si entre que cargamos la pantalla y pulsamos el botón de ver más, igual transcurre un tiempo grande. De forma que otro usuario en ese tiempo haya borrado el juego desde otro terminal. Entonces no va a existir. Perdón. Segundo, que el usuario tranquilamente desde la URL es editable, pues pongo un juego, un ID, voy a probar con el 122, a ver qué pasa. Pues el 122 no existe, no nos da ningún error, es cierto, no hay ningún error, pero esto como que queda feo, porque el usuario ve esto y dirá, uy, ¿qué ha pasado? Esto está roto, esto no funciona, no funciona la consulta de detalle. Es lo primero que va a pensar un usuario. De ahí la importancia en que nos pongamos siempre también desde el punto de vista del usuario. Pues esto no funciona y nos va a llamar. Oye, ¿qué pasa? Que no he puesto aquí un juego y no funciona. Sí funciona, funciona perfectamente, pero simplemente que el juego no existe. Bueno, pues vamos a solucionar las dos cosas. El mensajito de esperando datos mientras el juego no exista o no se cargue y luego, en cuanto llegue la respuesta del servidor, pues discriminar si nos envía algo o no nos envía nada. Vale, pues, por ejemplo, si el servidor ponemos aquí un juego que no existe en la API, 155. Fijaos que nos envía un array vacío. Bueno, pues ya lo tendremos en cuenta. Que si nos envía un array vacío es que el juego no va a existir. Vale, pues vamos a ello. Vamos a poner, a ver, detalle juego, básicamente este div y este div. Estos dos div, este es el nombre, esta es la imagen del juego y este son los datos del juego, pues no queremos que se muestre ninguno de estos dos. El título sí que lo podemos dejar porque es el título de la vista del componente, no hace falta suprimirlo, pero aquí sí que podemos utilizar una directiva if y podemos indicar que si el atributo juego bueno, lo vamos a hacer así. A veces es preferible preguntar por el false. ¿Por qué pregunto por el false? Básicamente es porque cuando cargamos el componente por primera vez, este atributo, esta propiedad juego contiene el valor null. Siempre va a contener el valor null cuando se carga el componente por primera vez. Igual este valor null permanece solo medio segundo hasta que se realice la carga hasta que el servidor nos envíe la respuesta, pero aunque sea medio segundo o un milisegundo, durante un tiempo tendrá el valor null. Por lo tanto, recordad que el null se evalúa como false. Bueno, pues si este juego se evalúa como false, aquí pondremos pues un H4, creo que es lo que estábamos utilizando, con una clase que se llamaba alerta. Y aquí pondremos esperando datos, esperando
datos. Vale, y si no, aquí vamos a poner la directiva else. Bueno, pues que se muestren estos dos div, el de la foto y el de los datos del juego. Y vamos a probarlo. Vamos aquí. A ver. Vamos a Juegos Spectrum. Vamos a pulsar aquí Ver más. Esperando datos. Bueno, ha ido tan rápido que ni... Sabre Wolf. Bueno, veis que esperando datos. Voy a hacer una cosilla para que se vea mejor. Pues voy a editar un momento la API. A ver si me acuerdo dónde la tengo. Ah, mira, pues qué bien, aquí está. Un momentito, voy a editar la API, el controlador, juegos controller, lo voy a abrir un momentito con el visual. Simplemente estamos en consulta juegos, creo que es aquí. Claro, no sé cuál de las modificación. Esta fue la API que construimos en su día. Vale, consulta juegos, sí. Pues aquí, antes de la respuesta, voy a poner una cosilla que luego quitaré, que es un sleep de 2 segundos. Sleep es una instrucción, es una función PHP que lo que hace es detener el flujo del programa durante el número de segundos que pongamos aquí. Vamos a Juegos Spectrum, vamos a ver más, 2 segundos, tienen que pasar, esperando datos, vale, ya lo tenemos. Simplemente es para que se vea un poquito mejor, ¿eh? No una chorrada, pero bueno. En vez de H4 voy a poner H5, porque, más que nada porque creo que en el resto de componentes era el H5 el que estábamos utilizando. Vale, y funciona perfectamente. Vale, vamos a probar ahora qué pasa si el juego no existe, el 444. Bueno, pues primero esperando datos y luego de esperar datos 2 segundos, pues así se queda, esperando datos. No es que 2 segundos, se queda así ya para siempre. ¿Y por qué se queda aquí así para siempre? Pues básicamente porque no salimos de este if. Este if se ejecuta en cuanto cargamos el componente, porque juego tiene el valor null, pero luego si el servidor nos envía un array vacío, fijaos lo que estamos haciendo en detalle juego component. Si nos envía un array vacío, o sea, nos envía siempre un array. Claro, si nos envía un array con el juego, el índice 0, pues es el juego que queremos mostrar. Pero si nos envía un array vacío, los arrays vacíos no tienen índice. Y como no tienen índice, este disjuego, si no me equivoco, lo vamos a ver. Vamos a poner aquí las llavecitas porque voy a añadir una línea adicional de código. Vamos a poner esto aquí y esto aquí. Vamos a poner aquí un console log dis.juego. Y me vuelvo de nuevo al navegador. Vale, un juego que existe. Pues un juego que existe sin problemas. Aquí veremos cuando el console log, pues efectivamente el objeto con los datos del juego. Un juego que no existe. Vamos a limpiar la consola. El 444. 2 segundos, tardará la respuesta y nos aparece undefined. ¿Por qué nos aparece undefined? Porque estoy intentando recuperar los datos de un índice que no existe, porque el array está vacío. Por lo tanto, este atributo, esta propiedad juego, contiene el valor undefined. No le he podido asignar ningún valor porque no existe el índice 0 del array. De un array vacío no tiene índices. ¿Qué pasa? Pues que el undefined se evalúa también como false. Y como el undefined y el null se evalúan como false, pues en los dos casos estamos mostrando el mensaje de esperando datos. ¿Qué tengo que hacer? Pues preguntar estrictamente por el null. Porque yo sé que si este atributo, si esta propiedad tiene el valor null, es porque acabo de cargar el componente. Y estoy esperando todavía la respuesta del servidor. Si contiene el valor undefined, es que se ha recibido la respuesta del servidor y la respuesta es un array vacío. Y si no tiene ni uno ni otro, es que he recibido un objeto en la respuesta. Por lo tanto, aquí lo que vamos a utilizar, en vez de preguntar por el false genérico, que el undefined se evalúa como false, el null se evalúa como false, el 0 se evalúa como false, la ausencia de valor se evalúa como false, el false se evalúa como false, claro, hay una serie de valores que se evalúan como false.
pues voy a preguntar estrictamente por el null. Si juego contiene el valor null, null, no undefined o otra cosa, null. Pues entonces esto es lo que quiero que aparezca. Else, si no tiene el valor null, vamos a poner aquí un if, porque ahora tenemos que evaluar tres cosas. Vale, si no tiene el valor null, vamos a preguntar que tenga un valor. Aquí pondremos juego. Si juego se evalúa como true, como cierto, es que no es null, no es undefined, no es cero, no es false, por tanto es un objeto. He recibido el objeto. Y aquí, al final de todo, me falta otro else. Bueno, y si no es un objeto, pues necesariamente, aquí no hace falta que evaluemos nada, porque si llegamos a este else, es que es el undefined. Y en el undefined, vamos a copiar este h5. Si se evalúa como undefined, quiere decir que el juego no existe. Pondremos aquí juego no existe, por el motivo que sea. Igual es que ha sido borrado o yo he puesto un ID por la URL que realmente no existe. Vale, pues vamos a probarlo ahora. Vamos a empezar desde cero. Vamos a salir a la pantalla anterior, vamos a consultar Jetpack. Los 2 segundos de rigor de esperando datos. Ahora sí que nos aparece el juego. Y vamos a consultar un juego que no exista, el 1222. Los 2 segundos de rigor esperando datos. Y ahora nos aparece el juego no existe. Después de esos dos define, fijaos que el undefined. Ahora ya estamos evaluando el null, el undefined y la presencia de un objeto de forma separada. Y ya tenemos, si ahora sí, si no me dejo nada en el tintero, pues tenemos todo finalizado. Aquí tenemos algún aviso en color amarillo que como no queremos nada en color, no queremos nada en color amarillo, mucho menos en color rojo, porque si tenemos algo en color rojo es que ya no va a funcionar. El amarillo es como un warning, pero queda feo. Veis que no solo nos aparece en amarillo el fichero, la plantilla del componente, sino las carpetas donde está este fichero. Vamos a ver qué pasa. Algo hay dentro de aquí, en algún sitio. Vamos a ir abriendo cosillas que nos aparecen en amarillo. Fijaos que es portada, nombre, juego. ¿Qué nos está avisando? Pues vamos a poner el cursor encima. Es inofensivo, es cierto, no es inofensivo, pero molesto, molesto. Vamos a poner el cursor. Eh, vale, pues nos está diciendo que como aquí estamos evaluando el null, fijaos que todo está atado, es que además es lógica de programación pura y dura. Antes de poner todos estos condicionales, hemos visto que este objeto podía ser null. ¿Qué pasa? Que ahora estamos controlando aquí que si el objeto es null, haga esto, y si no es null, el else, que haga lo que sea, haga todo lo demás. Por lo tanto, si se ejecuta este else, este objeto ya nunca va a ser null. O sea, aquí jamás va a llegar un objeto que sea null, nunca va a llegar un objeto que sea null, porque lo estamos cazando, por decirlo de alguna forma, aquí, en esta línea de código. Por lo tanto, podríamos quitarle ahora los interrogantes sin problema. Vamos a ver qué pasa con el año. Ya sé lo que pasa con el año, ¿eh? Con la compañía, pues ahora lo vamos a arreglar antes de avanzar. Si le quitamos el interrogante, el puntito también sobra. O sea, esto no funciona si tenemos que evaluar que un objeto puede ser null antes de intentar buscar este atributo. Si el atributo hemos utilizado esta sintaxis entre corchetes, esta sintaxis no es válida, tenemos que poner obligatoriamente el puntito. Pero si ya quitamos el interrogante, uy, perdón, ya no hace falta poner el puntito, no es que no haga falta, es que no hay que ponerlo. Por lo tanto, aquí también tenemos que quitar el puntito. Aquí solo hay que quitar el interrogante. En sinopsis hay que quitar el interrogante. Y ya no tenemos nada de color amarillo, que también es muy molesto. Y en principio, pues esto funcionará exactamente igual que antes, correctamente. Ver más, esperando datos, el nombre del juego, los datos del juego. Y antes de que se me olvide, dejadme que haga también una cosilla. Bueno, ya lo haré cuando acabe el vídeo. Es quitarle el sleep que he puesto en el API, pero ya lo quito después, cuando acabe el vídeo. Bueno, pues esto es todo. Así tenemos la consulta de detalle. Como práctica, que yo no voy a hacer el video tutorial porque es muy repetitivo, como práctica
lo que podríais hacer por vuestra cuenta es hacer exactamente lo mismo cuando se accede a la vista de mantenimiento. En la vista de mantenimiento, fijaos que no es más que una consulta de los datos del juego, simplemente que tenemos un formulario. Por lo tanto, los datos del juego tenéis que colocarlos dentro de los atributos value del formulario. O sea, si abrimos mantenimiento juego y abrimos, por ejemplo, la plantilla, cada input, aquí tienen los atributos value con los datos fijos, con los valores fijos, pues aquí es donde teníais que poner el data binding. Simplemente para practicar, porque luego cuando volvamos al formulario de mantenimiento para hacer la modificación y la baja, veréis que los values los quitaremos todos, porque tenemos que hacer un tipo especial de data binding cuando se trabaja con formularios que no necesita de values, porque ya los values los controlará Angular. Tenemos que hacer un data binding que se llama two-way data binding o data binding bidireccional. Por lo tanto, los atributos value nos molestarán, pero esto ya lo veremos en su momento. Y que si lo hacéis como práctica, luego veréis que lo tendremos que quitar, los value, pero simplemente para avisar. Vale, pues con esto finalizamos este vídeo de consulta de detalle de juego y en el siguiente vídeo pues ya entraremos en dar de alta juegos nuevos con sus ficheros, con su fichero de imagen y con todos los datos. Pues nos vemos en el siguiente.